Otto Sonnenholzner recibe el apoyo de Avanza y Suma para candidatizarse a la presidencia, mientras dialoga con la izquierda democrática. El sistema de cobro en el metro de Quito no funcionará este año, según confirmó el alcalde Pavel Muñoz. Se posterga para agosto la operación de escáneres para detectar droga en los puertos del país. Solo el 10% de los contenedores son revisados actualmente. Buenas noches, empezamos esta semana con las noticias de este lunes 22 de mayo. Otto Sonnenholzner se suma a los candidatos presidenciales que cuentan ya con el respaldo de una organización política. Hasta el momento son 4. Mientras tanto, otros postulantes declinan sus intenciones. Pero, ¿qué pasa con el resto de partidos y movimientos? Patricio Díaz informa. El ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, es el cuarto candidato a la presidencia de la República confirmado por una organización política. En su caso, son 2, Avanza y Suma, que a 2 días de la convocatoria de elecciones le ratificaron su respaldo. Toda su trayectoria política, su experiencia en el sector público, empresarial y por supuesto todas las virtudes de ideas y plan de gobierno que tiene para este año y medio que quedaría. Sonnenholzner, durante la mañana de este lunes, confirmó su disposición para candidatizarse a la presidencia, apoyado por una plataforma de organizaciones sociales y políticas. Si es que esa plataforma propone la posibilidad de que yo participe, asumiré esa responsabilidad. No es momento para hacerse a un lado, no es momento para desentenderse. Pero Suma y Avanza no serían los únicos. Otras organizaciones políticas como Izquierda Democrática no descartan unirse al ex vicepresidente. Se está conversando con el equipo de Otto, con Otto. Se ha conversado con el señor Yacu Pérez. Así Sonnenholzner se suma a Yacu, que es otro de los candidatos confirmados y va por Democracia Sí y el Partido Socialista. Jan Topic, que tiene el respaldo del Partido Social Cristiano, y Fernando Villavicencio, que cuenta con el apoyo del Movimiento Construye. 17 organizaciones políticas pueden presentar candidato presidencial. Faltan entonces 11 por definir sus posiciones. Sociedad Patriótica, Mover y Pueblo, Igualdad y Democracia no presentarían candidato propio y están por confirmar a qué postulantes se sumarán. La pugna interna en Pachacuti no da claridad sobre su futuro. Entre los nombres están Leonidas Issa y Salvador Quispe. Precisamente su provincia lo postuló, aunque también habla de coalición. Un gran acuerdo, un gran frente, una gran minga nacional. Solos no vamos a llegar a ningún lado. La Revolución Ciudadana mantiene entre sus posibles candidatos a Andrés Arauz, quien no descarta presentarse nuevamente como postulante. La ex legisladora Luisa González también es una de las posibilidades. En Creo reiteran que su opción principal es Guillermo Lasso. Aseguran que la decisión del mandatario todavía no está tomada en cuanto a una posible participación. El Consejo Nacional Electoral decidió unificar las elecciones presidenciales y legislativas con la consulta popular del Yasuní. Esto ahorraría al país cerca de 40 millones de dólares. La decisión tendrá que ser avalada ahora por la Corte Constitucional. El Consejo Nacional Electoral se reunió virtualmente la mañana de este lunes y analizó las ventajas de unificar las elecciones presidenciales y legislativas con la consulta popular sobre el Yasuní. En principio, esta consulta debía realizarse a finales de julio y los comicios generales en agosto, por lo que el país tendría 2 procesos eleccionarios en menos de un mes. Los consejeros reconocieron que hacerlos de manera independiente podría generar riesgos técnicos y un costo duplicado. Por eso se decidieron por la unificación y sus beneficios. Lo que significaría un ahorro para el Estado sobre los 40 millones de dólares. La Corte Constitucional le dio al CNE 75 días para que realice la consulta sobre la explotación petrolera en el Parque Yasuní. Por ello, la decisión es que la presidenta del Consejo solicite a la Corte la ampliación del plazo. Se ha venido trabajando con las áreas, se tienen los 2 calendarios en caso de que la Corte no diera paso, y si es que da paso también tenemos listo el calendario. Desde el colectivo Yasunidos están de acuerdo con el cambio. En el contexto actual de crisis en el que vive el país, está bien, está adecuada. Hemos esperado 10 años y podemos esperar un mes más. Y en los próximos días, además, el Pleno se reunirá para aprobar que también la consulta sobre minería en Quito se sume al proceso electoral y todos se realicen el 20 de agosto. Se ha enviado al municipio a completar unos documentos
en cuanto a lo que es la delimitación de parroquias. Cuando nos responda el municipio, la idea es incorporarle también. Este martes, el Consejo sesionará para aprobar el presupuesto, calendario y convocatoria a elecciones. Además de que los consejeros tendrán una reunión con los representantes de todas las organizaciones políticas para recoger sus aportes y sugerencias en un consejo consultivo. Los jueces anticorrupción enfrentan problemas de seguridad, movilidad y exceso de trabajo por acciones de protección que deben atender. Esto los distrae de los casos sobre crimen organizado. Un informe de Jacqueline Rodas. La nueva unidad penal de jueces contra la corrupción y el crimen organizado enfrenta problemas. En la última sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura, el vocal Fausto Murillo informó que recibió alertas sobre el retiro de los policías que resguardaban a los jueces. La protección, tenían un agente de seguridad que andaba con ellos, sé que ya no está. El ministro del Interior asegura que desde este lunes contarán con más seguridad. No se les ha quitado, vamos a reforzarles. Los policías se presentan el día de hoy, no podemos decir el número por los mismos temas de seguridad. Pero no solo se trata de seguridad. Los jueces deben atender casos de corrupción y crimen organizado, pero también acciones de protección que llegan a diario. Están sumidos en la atención de garantías jurisdiccionales que también les están sorteando y está distrayéndose de su objetivo esencial. Se informó que necesitan al menos 2 jueces más para atender casos de flagrancia, pues tienen turnos extensos y que no cuentan con movilización. Y en efecto requieren también de vehículos, no están siendo movilizados con la debida protección, se movilizan, es información sensible, por sus propios medios. La policía da el personal operativo, pero los vehículos tiene que hacerse cargo cada institución. Los jueces anticorrupción y crimen organizado están en funciones desde hace 5 meses. Al momento son 14 y atienden casos de todo el país. Más de $200 millones se destinará al Estado para recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. El gobierno decidió mantener a los militares en operaciones de seguridad interna junto con la Policía Nacional, como indica Paul Romero. Las operaciones militares de lucha contra el terrorismo se intensificarán en los meses que le quedan al gobierno del presidente Guillermo Lasso. El secretario de Seguridad, Wagner Bravo, señaló que la disolución de la Asamblea no modificó los planes. Al contrario, se acelerará su ejecución para capturar o neutralizar a los cabecillas de las bandas delincuenciales vinculadas al narcotráfico. Estos objetivos de alto valor tienen que ser localizados, si no simplemente las bandas continúan. Tenemos que y vamos a hacer el control efectivo del sistema carcelario para, de una forma clara y diáfana, poder eliminar las causas estructurales de estos grupos delincuenciales. Para este propósito, el gobierno destinará en 2023 más recursos de los ejecutados en años anteriores a proyectos de inversión como la adquisición de armas, municiones, equipos de protección, ciberseguridad, vehículos. Así lo precisó el ministro de Defensa, Luis Lara, durante su rendición de cuentas. Acabamos nosotros en el 2022 con 145 millones en gastos de inversión y actualmente el gobierno tenemos en gastos de inversión 205 millones. Pero aparte de eso se vienen otras situaciones más. El gobierno prevé financiar otros proyectos como la adquisición de nuevas aeronaves. Hay que esperar a ver los procesos, no me gusta manifestar cosas que aún no están concretas. Este proyecto podría concretarse antes que termine funciones el gobierno del presidente Guillermo Lasso. El sistema de recaudación del Metro de Quito no estará listo este año. El alcalde Pavel Muñoz anunció que aunque la operación podría iniciar el último trimestre de 2023, los mecanismos de cobro se completarán recién en 2024. Jacqueline Rodas con las declaraciones del funcionario. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, tendrá un informe semanal durante los 4 años de su gestión. El primero fue este lunes. Ahí anunció que el sistema de recaudación para el Metro de Quito no estará listo en 2023. No va a estar todo el sistema de recaudo al último trimestre de este año. Este es un elemento que yo lamento, que me molesta, pero a la ciudadanía tengo que decirle la verdad. Se han olvidado de que sería importante tener una tarjeta de la ciudad. Esto es muy importante porque cualquiera de ustedes podría irse a una tienda y comprar una tarjeta de $5, de $10, de 15, lo que fuera. Y ahí tiene un saldo con el que puede entrar al Metro de Quito.
no va a entrar entonces todos estos mecanismos de pago en funcionamiento. Espera que el sistema de cobro esté completo hasta marzo de 2024. Sin embargo, Muñoz se mantiene en que la operación del metro sí empezará el último trimestre de este año. Mientras tanto, estará cerrado al público al menos 5 meses y no se retomará lo que hizo su antecesor Santiago Guarderas. Este tema de abrirlo por horas y pagar, ¿no es cierto?, por horas, no lo podemos hacer. Pero volver a tener inducción con escuelas, con colegios, con empresas, con centros comunitarios, con sindicatos, eso sí lo podemos hacer. Este jueves, el alcalde recibirá el cronograma definitivo de funcionamiento del metro y lo hará público el próximo lunes en el siguiente enlace ciudadano. Una vez más, se retrasa el inicio de las operaciones de los escáneres para la revisión de contenedores en los puertos del país. Según la policía, en agosto podrían estar listos, aunque la fecha aún no es la definitiva, como reporta William Young. En octubre de 2021, el presidente Guillermo Lasso dispuso que en 12 meses el Servicio Nacional de Aduanas se encargue del proceso para que los puertos marítimos del país operen con escáneres para la revisión de la carga. Pero el plazo venció en noviembre de 2022 y solo 2 de las 7 terminales lo cumplieron, Pozorja y Manta. Se extendió la fecha hasta este mes de mayo para que Guayaquil, Machala y Esmeraldas lo cumplan, pero aún no están listos. Según la unidad de antinarcóticos de la policía, eso les ocasiona problemas porque solo alcanzan a revisar totalmente el 10% de la carga que se va en los contenedores. Porque la logística del puerto no abastece. No existiría un patio en donde colocar tantos contenedores y tampoco existiría el talento humano para realizar la apertura de esos contenedores. Y les han dado un nuevo plazo. Podría ser agosto, pero todavía no está confirmado. Tampoco saben quién operará esos escáneres o cómo se coordinarán los controles. Con los escáneres operativos se estima cubrir el 100% porque obviamente contenedor que ingresa al puerto va a ser escaneado. Mientras tanto, continúan los controles manuales y con perros. Así incautaron este lunes 3 toneladas de cocaína en uno de los puertos de Guayaquil. Su destino era Alemania, donde estaban valoradas en $200 millones. Más adelante en Televistazo, los 2.500 buques que navegan al año por el canal de acceso al Golfo de Guayaquil están en peligro por las escasas señales. 2.500 buques que ingresan al año por el canal de acceso al Golfo de Guayaquil navegan con un alto riesgo de accidentarse. Las embarcaciones pagan una tasa, pero ese dinero no es destinado para reparar la señalética náutica, según la autoridad portuaria. Merlin Ochoa con los detalles de este problema. Este es el Canal del Morro. La zona es conocida por los navegantes porque debajo del lago hay decenas de rocas de hasta 3 metros de altura. Según el INOCAR, en ese sector deberían existir 6 boyas náuticas que guíen a los capitanes para no estrellarse contra esas piedras. El problema se repite en el canal de 100 kilómetros de longitud, por donde pasan al año 2.500 buques que son el pilar del comercio exterior. El presidente de la Corporación de Prácticos del Puerto, que reúne a todos los navegantes, dice que existe un peligro, pues solo 100 de las 212 boyas funcionan y para repararlas se requiere de $9 millones. Esto pese a que cada buque paga una tasa de faros y boyas para mejorar la señalética náutica. En el 2022, por este concepto se recaudó $15 millones, pero el presidente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, APG, dice que ese dinero fue transferido al presupuesto general del Estado. Las tasas deberían ser estratégicas. Lo que recauda la Autoridad Portuaria debería de reinvertirse en solo temas de la autoridad portuaria, porque es una entidad estratégica. El puerto parado, el país no funciona. Por su parte, el ministro de Finanzas dice que la ley determina que el dinero de las tasas va a las arcas del Estado, pero además recalca que la Autoridad Portuaria de Guayaquil sí tiene recursos. Del presupuesto específico que tiene la institución, solamente ejecutado el 20%. Es decir, teniendo los recursos desde el mes de enero, estando en mayo, no han ejecutado todo lo que pudieran ejecutar.
El presidente de APG argumenta que reparar el sistema de boyas está fuera de su presupuesto anual, que es de $3 millones, es decir, 3 veces menor que lo que se necesita para el arreglo. El alcalde de Durán lleva una semana administrando la ciudad mediante una computadora y desde una ubicación desconocida. Se trata de Luis Chonillo, quien denunció que no tiene las garantías de seguridad por parte del gobierno para trabajar de manera presencial en el municipio de ese cantón. Diego Cuenca con el informe. Se puede trabajar. El nuevo alcalde de Durán, Luis Chonillo, apareció ante la prensa una semana después de que un grupo de criminales lo atacaran a tiros cuando llegaba a su primera sesión de consejo. En el atentado murieron 2 policías que lo custodiaban. Y desde entonces, Chonillo administra ese cantón del Guayas desde su computadora, al no contar con las garantías de seguridad para retornar al municipio. A pesar de que en el Cabildo hay uniformados resguardando la zona, así lo dijo en una entrevista con Televistazo vía telemática. No tenía un resguardo como tal, a pesar de los hechos que habían ocurrido. Entonces hice algunas llamadas, enviaron un patrullero, pero dije no estoy seguro y por lo que decidí, por la seguridad no solamente mía, sino también de mi familia, ponerme a buen resguardo hasta que el Estado garantice, porque es su competencia, hasta que el Estado garantice la seguridad no solamente de la autoridad, sino también de la ciudad, que es lo que le pido. Esa declaración sorprendió al gobernador del Guayas, Francesco Tabaqui, quien aseguró que el alcalde sí recibió custodia policial, antes, durante y después del ataque. Y a la familia nos dio la dirección, me la dio a mí, y se le dio los custodios. Pero luego él salió de la ciudad, salió de la provincia y en Migración pues dicen que él está fuera del país 24 o 48 horas después del suceso, así que me parece que es totalmente fuera de lugar que él diga que no se le está dando el resguardo cuando ha salido del país. El impasse ocurre a pesar de que el presidente de la República dispuso que el Ministerio del Interior refuerce la seguridad de alcaldes y prefectos. Sin embargo, esa última entidad trabaja en un análisis de riesgos para saber qué autoridad necesita. Mientras tanto, Chonillo seguirá trabajando de manera virtual. Tiene pendiente designar a los directores departamentales, una tarea que la realizará en el transcurso de la semana. 14 instituciones públicas entregaron información al perito Roberto Mesa, responsable de la reconstrucción del informe sobre el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela. Las autoridades de la disuelta asamblea no dieron la información requerida. Paul Romero sigue el tema. 40 cajas con información de 14 instituciones públicas ya están en manos del perito Roberto Mesa. Son cientos de documentos que serán revisados para la reconstrucción del informe con los nombres de los posibles responsables intelectuales del asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela. Y eso nosotros tenemos que corroborar hoja por hoja por la responsabilidad que esto implica. Entenderás que toda la custodia de esa documentación pasa a nosotros a partir del momento de ese traspaso. La información solicitada a la Asamblea antes que sea disuelta no fue proporcionada al perito. En 2018, una comisión multipartidista parlamentaria concluyó que existen evidencias que el asesinato del excomandante de la FAE configura un posible crimen de Estado. En el denominado tercer producto, que desapareció en 2014 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, constaban los nombres de los posibles autores intelectuales del asesinato. Habían altos mandos, habían personas con mucho poder y con mucho poder de mando exclusivamente. Y esa es la idea que conozca. La misión de Mesa es, en 3 meses, presentar a Patricia Ochoa, viuda de Gabela, el nuevo informe. La Corte Nacional de Justicia definió otra fecha para la audiencia de formulación de cargos en contra de 2 vocales de la Judicatura y un juez provincial. Fabiola Santana accedió al testimonio anticipado con la que la Fiscalía hará su acusación. El 7 de junio es la nueva fecha para la audiencia de formulación de cargos en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, y del juez provincial de la Corte de Pichincha, Vladimir Jaya. La Fiscalía los procesará penalmente por el delito de tráfico de influencias por supuestamente buscar una sentencia que permitiera a la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, seguir en el cargo. El principal elemento con el que acusará la Fiscalía es el testimonio anticipado de la jueza que acudió a la reunión que convocaron los vocales el 2 de
junio de 2022 en una oficina particular. Ecuavisa accedió a su testimonio. Ella relata. El doctor Juan José Morillo bajó. La doctora Maribel Barreno me cogió del brazo. Nos llevó hasta el doctor. El doctor nos dijo que no nos registremos. Cuando abrió el ascensor, vi que era una oficina particular y la doctora Barreno me empujó para que ingrese. Sentí que estaba en riesgo mi integridad y entonces generé una grabación. La jueza asegura que ellos, prevaleciéndose de sus cargos, dado que eran el presidente del Consejo de la Judicatura encargado y la vocal, estaban ejerciendo influencia en el juez y en nosotros para que se logre sacar un fallo favorable para ellos políticamente. La testigo manifestó que entregó el audio al presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, y al entonces titular de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Un día después, el 15 de junio, el audio se difundió en un medio digital. El testimonio anticipado fue rendido en marzo pasado y la jueza fue declarada testigo protegido. Un cadete de policía fue detenido por abusar sexualmente de 8 estudiantes en la Escuela Superior de Policía en Quito. Fabiola Santana amplía la información sobre estos casos. 8 cadetes hombres fueron abusados sexualmente por un cadete más antiguo en la Escuela Superior de Policía. Los denunciantes llevaban 6 días en la institución de formación, cuando el estudiante de segundo año ingresó a 2 habitaciones donde los chicos dormían y tocó sus partes íntimas. Para ingresar a los cuartos fingió estar de guardia y al salir usó pasamontañas. Los cadetes abusados informaron a los estudiantes de tercer año y estos alertaron al instructor que inició los trámites para la investigación. En el seguimiento que nosotros hicimos de cámaras, se ve que él lleva su pasamontañas en la mano y que ingresa a una de las habitaciones. Posterior a ello, el domingo la Fiscalía formuló cargos por abuso sexual y dispuso la prisión preventiva del cadete, mientras que este lunes los padres de familia se acercaron a la escuela superior para conocer la situación de sus hijos. También hemos hecho con ellos un reconocimiento de la escuela, de las habitaciones, para que ellos conozcan el lugar donde están sus hijos. Y en cuanto a la persona que en este momento tiene prisión preventiva, nosotros como Escuela Superior de Policía estamos iniciando las acciones administrativas que nos corresponde para que en algún momento él sea separado de la institución. La directora dijo que garantizará la integridad física y emocional de las víctimas. Es el primer caso registrado este año. Otros 2 ocurrieron en 2022, además del femicidio de María Belén Bernal. Al volver, Brasil fracasó al intentar ser mediador en la guerra entre Rusia y Ucrania. Dice que estos países no están dispuestos a ceder. Además, una empresa familiar transforma desechos en viviendas en Argentina. Al volver, les contaremos sobre esta iniciativa ecosustentable. Luego de la masacre del fin de semana en Montañita, provincia de Santa Elena, surgen más pistas. El blanco de los sicarios fue alias El Morro, jefe de la banda Los Águilas en Manabí. Pero en el ataque también murió acribillada una embarazada y el dueño del local. Merlin Ochoa sigue el caso. La masacre se registró antes de las 9 de la noche de este sábado en la comuna de Montañita, provincia de Santa Elena. Dentro del restaurante ubicado en el centro, los sicarios acribillaron a Gemari Zambrano, de 31 años, quien estaba embarazada, al dueño del restaurante Henry Zambrano, de 44 años, y a su cuñado Marcelo Mogrovejo, de 22 años. Todos víctimas colaterales del ataque, pues el objetivo era Jefferson Santana López, alias El Morro, quien murió tras recibir 28 impactos de bala. También fallecieron Joel Barberi y el venezolano Jonathan Faneite. Estos 3 últimos relacionados con la banda narcocriminal Los Águilas, brazo armado de los choneros en Manabí. Alias El Morro tenía 27 años, era muy cercano a Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los choneros, quien lo consideraba como un hijo, pues lo crió desde pequeño, según un informe policial. Morro tenía antecedentes penales por robo, homicidio y asesinato. Se lo vinculó al crimen de un niño de 2 años registrado en el 2017. Fue sentenciado a 22 años de cárcel, pero en el 2021 presentó un habeas corpus, el mismo que fue aprobado. Sin embargo, en el sistema informático de la función judicial no se registra cuándo salió en libertad. Por otro lado, en la masacre 6 personas más resultaron heridas, entre ellas el esposo de la embarazada asesinada, oriunda de Chone. Su pronóstico es reservado.
En un comunicado, el Cabildo de la comuna Montañita de la provincia de Santa Elena repudió el ataque armado en un restaurante la noche del sábado y precisó que teme que estos hechos violentos se puedan repetir. Por eso pide a las autoridades trabajar juntos para elaborar un plan especial de control y seguridad para ese balneario. En Ecuador, los cárteles mexicanos se disputan el control del denominado triángulo de narcotráfico que atraviesa 4 provincias y por donde se transportan ilegalmente más de 500 toneladas de droga. William John con más de este tema. Los cárteles extranjeros y sus aliados en Ecuador se disputan el control de un área extensa en el país destacada por sus rutas, puertos y bodegas en zonas rurales. Lo denominan el Triángulo del Narcotráfico. Inicia en Santo Domingo de los Áchilas, principal destino de la droga que ingresa de Colombia. Desde allí se distribuye a los puertos manavitas, especialmente a Manta, desde donde se calcula salen unas 230 toneladas de cocaína por vía marítima. Por el otro lado, la ruta atraviesa Quevedo en Los Ríos, uno de los principales centros de almacenamiento de narcóticos, hasta llegar a Guayaquil, desde donde envían cerca de 350 toneladas de alcaloides fuera del país en contenedores, según Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército y director del Observatorio de Seguridad Integral. La importancia es estratégica porque desde ahí se controla casi todo el abastecimiento a los 2 principales puertos nacionales, el puerto de Manta y el puerto de Guayaquil. Entonces, Santo Domingo juega un papel clave, importante en la geografía del crimen organizado. Mencionó que esta información está en manos del gobierno y de las Fuerzas Armadas y que ahora se están sumando nuevas amenazas por la disputa de esta zona. En el corredor amazónico hay un nuevo actor y ese nuevo actor es una protomafia brasilera que se llama Comando Vermelo. Pazmiño aclaró que el Observatorio de Seguridad Integral entregó al Ministerio de Defensa y al Consejo de Seguridad un informe detallado de estas rutas y zonas en disputa por las organizaciones narcocriminales. Un guardia de seguridad y un policía en servicio activo fueron detenidos para investigaciones por el robo de 15 vehículos en una bodega de la empresa Ambacar en el norte de Guayaquil este domingo. Un hombre más, quien según la policía es el autor intelectual de este delito, también fue aprehendido. Además, 2 vehículos fueron recuperados en el sector Petrillo, en Nobol, junto con otras evidencias. Producto de la época lluviosa, el país registra un brote de casos de salmonelosis. La localidad más afectada es el cantón Durán, en Guayas, debido a la mala conservación de alimentos y también por la baja calidad del agua. Diego Cuenca con el informe. Guayas es la provincia con más infectados con salmonela en el país, una bacteria que se desarrolla en los alimentos o en el agua. Según el Ministerio de Salud, en esa localidad son 394 los afectados, debido a un brote durante la temporada invernal. Así nos explica el gastroenterólogo Ignacio Hanna. Es muy frecuente que el calor pueda dañar un poco los alimentos. La salmonela se consume por la boca, ¿sí? Y muchas veces entra por alimentos que o están crudos y son mal cocidos o están mal lavados. Según el Ministerio de Salud, esa enfermedad está relacionada con la mala calidad del agua. Si no tenemos un agua segura, esta tiene que ser clorificada, colocando el cloro 2 gotas por cada litro de agua, o en su defecto también puede ser hervida. Las personas que tienen la bacteria presentan síntomas como cólicos estomacales, fiebre, incluso diarrea con sangre, y podrían necesitar hospitalización. Hay pacientes que solamente con dieta, con adecuada hidratación, con reposo pueden llegar a tener suficiente. Hay otros pacientes en los cuales los brotes son más severos y se puede llegar a utilizar antibióticos, pero no conviene usar antibióticos desde el primer momento. La proliferación de la bacteria se concentra en las 5 etapas de la ciudadela del Recreo en el cantón Durán, donde habitan más de 200.000 personas, y en todo el país ya son 1.056 casos. Arte e Identidad es una exposición de esculturas que representan a grandes personajes ecuatorianos. Ana María Palacios visitó la muestra que está en Quito y es de acceso libre. Allá vive en el solar, donde vive mi morena. Las Tres Marías. Novena, Filomena, no te dejes agarrar. Mamá Zoila. Negra Zoila de mi vida, la dueña de mi corazón. Las Marujitas. No me escribía nada. Papá Roncón. Una exposición del artista ecuatoriano-suiza Alice Tripp,
denominada Arte e Identidad. Eso, ya tenemos un camello que camella. Esta colección rinde homenaje al arte ecuatoriano, al retratar importantes creadores entre los que constan pintores, músicos, dramaturgos y gestores culturales. También vemos a la Normalista, que es un personaje fundamental de Lucho Muecay, que tal vez es un poco más conocido en la ciudad de Guayaquil, pero que lo traemos acá para que la gente tenga la posibilidad de conocerla y reconocerla en muchos de los casos y saber que estos personajes o estos símbolos de nuestra cultura siguen vivos y están vigentes. Yo no amo en ti la carne, amo en ti el sentimiento. La artista trabajó de cerca con los personajes, por lo que logró crear estas esculturas hiperrealistas. Una escultura de arcilla y después hace un fondo de resina, es decir, hace un molde y tiene estos personajes. La obra de Alice Trepp se ha exhibido en España, Suiza y Cuba y ahora está disponible en la Casa Carrión de Bellavista en el norte de Quito.